bueno, amores, mientras vamos de camino, que ya les he dado los buenos días, pero en el otro video, que va a ser justamente este mismo, pero se lo divido para que el otro sea de mostrarles a dónde vamos. Pero voy a hablarles mientras Kirin se ha detenido para comprarme un quebre así como algo, porque he salido sin comer absolutamente nada. Y les cuento la experiencia que he tenido con los vecinos aquí en Turquía, o sea, con los vecinos aquí en Izmir. Ahora, porque eso es terrible, los vecinos. Bueno, hasta el momento ya les he hablado que cómo ha sido el recibimiento de la familia en general, tanto de la familia cercana, que es donde convivimos mis suegros, mis cuñados, en cuanto también relacionado a la familia externa, esa familia que digamos que solamente ves una vez o que la vas a visitar una vez. Pues el recibimiento ha sido extremadamente bonito. Los vecinos hasta ahora no he tenido yo pues ningún conflicto en el sentido ni de un mal gesto. Claro, me salva mucho que soy extranjera, que no conozco el idioma, entonces no me van a hablar directamente a mí, y normalmente siempre intentan como que, mira, hacerse un poco los graciosos, los empáticos y poder investigar sobre tu vida, porque sí, aquí en Turquía a muchas personas les gusta investigar sobre tu vida. Son muy curiosos, no es algo que a mí me sorprenda, porque claro, yo vengo de Cuba, que también es un país, sin generalizar, pero que las personas, los vecinos, son estos curiosos que normalmente te los encuentras pues mirando detrás de la ventanita, detrás de la cortina, a ver fulanita, a quién metió en su casa, a ver menganito, a quién menganita pues ha metido en su casa, y es algo que a mí realmente pues no me sorprende. Claro, en Europa ya es otra historia. En España, por ejemplo, no veo yo tanto esto. No veo yo que la gente, que las personas están como que muy entrometidas en tu vida, en plan los vecinos, y están mirando qué tú estás haciendo o qué tú no estás haciendo. Hasta el momento yo eso no me lo he encontrado. Pero aquí en Turquía sí, y mucho. Y mucho, y mucho, y mucho. Fíjense que nosotros, estando ahí en Izmir, primeramente nos sucedió con una vecina. Fue la primera vecina que hemos visto cuando hemos llegado. Esta vecina, lo primero, cuando nos vio, claro, todo el mundo te dice, oh, qué bonita es, qué hermosa es, todo esto que ustedes ya saben. Pero lo primero después que nos dijo es, ¿en qué trabajan? ¿En qué trabajan y cuánto ganan? Así, mi amor, así directamente, sin ninguna vergüenza y sin nada por la cara. ¿En qué trabajan? ¿Cuánto estás ganando? Y yo, claro, él me lo traducía, pero yo me quedaba en plan como que, ¿y dónde queda la privacidad? O sea, es necesario hacer estas preguntas. Luego después hubo una vecina que nos las encontramos también así, random, y nos preguntó, bueno, primero se sorprendió y nos confirmó y nos preguntó, pero realmente se casaron. Vaya, no lo dijo exactamente con las mismas palabras, pero dijo en plan así como que, vaya, no me lo... Pensé que eso no iba a llegar a ninguna parte, o sea, como que ella pensaba que esta relación no iba a llegar a ninguna parte, y dijo, vaya, pues qué sorpresa. Y le dijo a él por las casualidades, ¿y vas a regresar a España? En el sentido, a lo mejor, claro, te has quedado, yo no sé en qué condiciones te has quedado y has regresado, y claro, en dependencia de tu situación, que a lo mejor te has mantenido de manera indocumentada en el país, pues a lo mejor no puedes regresar. Pero vas a regresar, ¿y cómo es posible? Pero, y ella, o sea, ¿cómo regresas? Si ella es cubana, o sea, ellos no pueden entender muchas veces el tema de las dobles nacionalidades, cómo funciona pues todo este proceso, ¿no? Entonces les sorprende mucho, e igual nos comentó una y nos dijo, pero qué interesante combinación. ¿Cómo se conocieron? ¿De qué manera tu país y su país
y tú viviendo en otro país, bueno, se hacen como que así mismo como yo se lo estoy explicando a ustedes, que ni ustedes mismas me podrán entender, pues ellos así pues nos hacen la pregunta, bueno, sobre todo a él, le hacen la pregunta a él de un modo en que lo mezclan todo, que a veces tú no sabes ni por dónde se están yendo, ni qué es lo que te están preguntando, ni qué es lo que quieres saber. En plan, estás en el choque en el que dices, pero ¿cómo te hacen estas preguntas? ¿Cómo son capaces? Y es una cosa, los vecinos es una cosa impresionante. Fíjense que yo me he encontrado vecinas que colindan así, que lindan con en la habitación donde nosotros estamos, mirando por la ventana. Te lo juro, mirando por la ventana. En una ocasión su madre, claro, parece que su madre estaba mirando hacia arriba, desde su casa, miraba hacia arriba, no sé qué es lo que estaba mirando ella. Y en alguna ocasión ella parece que ve a esta vecina. Entonces la vecina la ve a ella. Y la vecina disimula y empieza pues a preguntarle, hey, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo? Hablando del día. Pero porque la madre la pilló que estaba mirando, había sacado la cabeza por la ventana y estaba mirando hacia donde nosotros pues dormíamos. Ustedes saben que es la ventana donde está esta cortina. A veces nosotros no, a veces no, todo el tiempo la mantenemos normalmente abierta para que se aire y demás. Y ella ahí se pone a mirar. Pero no obstante a eso, tenemos otra vecina. Yo no digo que sea malo, bueno, ella miren, es su forma de ser. Y ya les digo, como yo vengo también de un país en que esto es muy normal en muchos ciudadanos cubanos, son muchas ciudadanas cubanas, muchas vecinas cederistas y así pioneras que están ahí desde la madrugada hasta no sé qué hora mirando y observando. Pues a mí eso no me sorprende, es más, me da mucha gracia. Pero inclusive hay una vecina que siempre está igual. Ella cuando siente el sonido del coche, no importa lo mejor que el coche sea, nosotros hemos visto la parte de nosotros, pues ella no abre la ventana que da hacia la calle, que da justamente frente a nosotros. Y cuando nosotros salimos, yo siempre veo la cortinita que hace así y tú ves la sombra. Y yo no creo que los hombres estén para eso, la verdad. Yo creo que son las mujeres, mi amor. Yo creo que son las mujeres las que están para eso. Fíjense que en este viaje yo no he visto tanto como las veces pasadas que yo estuve aquí. O sea, las veces pasadas que yo estuve aquí, que ustedes saben que yo no estaba casada, etcétera. Yo no vi tanto como ahora que ya llegamos casados, que ya moralmente ante la sociedad está mejor visto. Entonces yo no he visto tanto ese interés en otras veces pasadas, pero ha sido una cosa impresionante. Luego después se nos acerca una vecina y nos pregunta, óyeme, de verdad, ustedes saben que ya no solamente familiares externos, una vecina nos llamó y mientras estábamos hablando, bueno, él estaba hablando y me estaba traduciendo, yo estaba hablándole a él para que le dijera a ella y demás, el interés tan grande por la religión. En tantas veces desde el 2021 que estoy viniendo a Turquía, yo no he visto tantas personas preguntarme por la religión, decirle a él qué religión practica ella. Justamente ayer que fuimos a casa de del tío, de la tía de su padre, que es una señora demasiado hermosa. Les voy a dejar una foto por aquí para que ustedes la vean. Tiene 80 años, pero miren ustedes qué vitalidad, qué imagen, qué cara que no parece de 80 años. Yo me quedé impresionada y dije, wow, pero qué bonito, ¿no? Pues aquí justamente también nos preguntaron qué religión practica ella. Y yo me quedé loca porque, claro, tú dices, pero ¿por qué la vecina te va a preguntar esto, no? Y dices, pero es que esto no tiene ni pie ni sentido.
yo es que realmente no lo entiendo. Aquí las personas, sin generalizar, en dependencia de la ciudad, me imagino donde vivas, del barrio donde te encuentres y demás, viven mucho con el que dirán, viven mucho con ese miedo. Ustedes saben de qué pueda pensar el vecino, siempre cuidar tu imagen, siempre, no sé, mirar de qué manera actúas, porque saben que los vecinos están constantemente pendientes y entonces no quieren quedar mal. Y como no quieren quedar mal, pues siempre están así. Nunca he visto un rechazo, porque aunque, por ejemplo, a mi suegra quizás hay un vecino que no le guste, pero cuando este vecino viene porque quiere saber, pues ella siempre intenta ser educada y no demostrar que yo no te soporto, porque eso es así, porque tú no siempre vas a soportar a la gente, ¿no? Imagínense ustedes, siempre hay personas que te van a caer mal y tú no sabes ni por qué a veces, pero miren, las cosas así. Entonces ella siempre intenta la sonrisa, está bien, si vienes a la casa, está bien si tomas el té, pero que no le cae bien, porque sabe que normalmente vienen a chismosear o vienen a preguntar o vienen a intrusiar a ver qué nuevo te has comprado en tu casa. Miren, me estaban contando la historia que había otro vecino, que esta vecina iba por cada casa, inclusive la casa de mi suegra, para ver qué había de nuevo. Entonces ella iba, preguntaba, ay, ¿esto qué es? Que anteriormente yo no lo había visto. ¿Y qué es lo que hacía ella? Pues cuando le decían que era y quizás donde lo habían comprado, según tengo entendido, ella iba con su marido porque ella quería lo mismo que ella veía en otras casas. Sí, mi vida, sí, ella lo mismo que ella veía en otras casas, que ella iba a cada casa para ver qué es lo que había de nuevo, así fuese un vaso, pues ella iba luego con su marido porque ella quería tener lo mismo que ella había visto en su vecino. A veces uno echa mucho de menos el tema de los vecinos, porque cuando vienes de países como el mío, todos los países latinos, sudamericanos, etcétera, pues caribeños, tú echas mucho de menos lo que es la sociabilidad con los vecinos, porque es verdad que a veces hay vecinos muy buenos. Yo también los tuve en Trinidad, vecinos muy buenos, inclusive mi herida del pie, que fueron casi 70 puntos, era mi vecina Carmen la que me curó mi herida del pie, porque ella era enfermera. Entonces, para yo no tuve necesidad de estar yendo constantemente al policlínico, que el policlínico viene siendo, no sé cómo decirle en España, porque es como el ambulatorio, es un mini hospital, entonces es básico como el ambulatorio de España, ¿no? Pues yo no tenía necesidad de irme al policlínico porque esta vecina era la que me curaba 2 veces al día mi herida del pie. Y tanto así eso como muchísimas otras cosas más. Era una vecina demasiado solidaria, y no solamente ella, yo tuve vecinos en Cuba muy solidarios. Me acuerdo, o sea, los recuerdo con mucho cariño. Siempre había el agujero por coser, pero ustedes saben, a veces cuando hay tanta familiaridad, porque en Cuba los vecinos no solamente son vecinos, también son como familia. Entonces, donde hay tanto esta familiaridad, pues también a veces hay sus problemas, es una cosa normal. Entonces tú cuando te vas a países como España, por ejemplo, me imagino que habrán países todavía más fríos y más cerrados, pues tú a veces dices, echan mucho de menos esto, y a veces dices, ay, que aquí son tan fríos, porque tú no conoces ni al vecino que vive en el cuarto. Por ejemplo, en mi bloque hay muchos vecinos que yo no los conozco, que yo no sé. A veces veo a alguien y digo, pero tú eres vecino o eres inquilino permanente o estás de paso, ¿sabes? Porque a veces tú ni los conoces, y no es como en esos países que tú vas, no sé, mira, ves la puerta con el ganchito. Ustedes saben, por ejemplo, en Cuba era muy común tener la puerta semiabierta o abierta, luego le ponías un ganchito, el vecino entra, no te toca, se va para la cocina y te encuentra donde quiera que tú estés. Entonces tú en Europa eso no lo encuentras y tú lo echas mucho de menos. Pero es verdad que cuando vienes, luego cuando yo he venido aquí a Turquía, que me he encontrado con estas situaciones, que es la que estoy mirando, digo, mi amor, yo no sé si es bueno o es malo el tema de los vecinos. Literalmente yo no sé si es bueno o es malo el tema de los vecinos, porque siempre están a la que se te cayó, siempre están activos. Es una cosa, pero para la chismografía, para la intrusería y para el hableteo, porque aquí también
Aquí también están constantemente hablando a tus espaldas, sí, aquí no se les escapa a ellos ni un tin, eso, no se les escapa. Y justamente una de las personas que me preguntaban a mí por el tema de la religión, claro, ellos por ejemplo, Eren siempre no tiene ningún problema y dice, no, ella practica, o sea, los cubanos ante todo, y ella sobre todo, ella pertenece a la religión yoruba, o sea, a la centella cubana, pero igualmente ellos son católicos porque creen en Dios, ¿no? Al final es el mismo Dios para todos. Entonces él no tiene ningún problema en decirlo, eso lo hizo su familia, su madre también nos preguntó el otro día y cómo es esto. Entonces para ellos la religión yoruba, pues los orishas, en lo que nosotros creemos, para ellos son como jinns, ellos se le llaman así. Entonces no son buenos, para ellos no son buenos. Pero bueno, por ejemplo, mi suegra, cuando él se lo comentó y demás, mi suegra dijo, pues mira, yo se lo respeto, y su religión no nació dentro de ellos y es normal mientras no haga el mal y no, porque al final una religión no define a una persona, entonces no pasa absolutamente nada. Pero también se lo contó ayer a la familia, que la familia nos preguntó y él le dijo, no, es así, es así, es así, y ellos están campantemente sin ningún tipo de problema. Pero hubo un vecina, cuando digo vecino, al final son mujeres siempre, una vecina que le preguntó, estábamos con la madre se molesta mucho, le preguntó y bueno, él le dijo, no, es esto, pero ¿cómo es posible? Se quedó así, ¿cómo? Pero son diabólicos, no, pero tuvo una expresión muy cómica porque más bien no fue no es que yo no le vi un tono agresivo ni un tono déspota, pero así como, ¿cómo es posible que tú cómo es posible que tú estés con alguien de otra religión, sabes? Porque de por sí lo que ellos piensan es que bueno, que es musulmán con musulmán juntos, o si la chica es de otra religión, pues a lo mejor se puede convertir al musulmán. Entonces, que no es generalizando porque realmente no todas lo hacemos, pero ella se quedó así en plan como, ahí ellos tuvieron una conversación bastante larga porque mi suegra se molesta, mi suegra igualmente cuando vamos por la calle, que personas se quedan mirando, ella los mira en mala forma porque ella dice, pero ¿por qué la miras así? Y luego a una persona le dijo, que sepas que ella no va sola, que va conmigo, que soy turca y sé. Entonces ella siempre planta esa cara y justamente yo digo, luego después cuando él me estaba explicando con el traductor, le digo yo a esta persona que realmente en todas las religiones pues del mundo principalmente solamente tenemos un Dios pues con muchos nombres, pero que realmente cuando nosotros vamos y oramos y pedimos a Dios, pues nos escucha el mismo, no hay ninguno que sea diferente, y que en todas las religiones de por sí, no todo el que habla de Dios o el que cree de Dios es porque es bueno, así como el que vemos a pie no quiere decir que sea pobre, porque vuelvo y reitero, le decía yo a la persona, una religión no define al ser humano como es, sino tus hechos. Cuando tú vengas, yo le dije, mira, cuando yo no quiero una persona que me hable de Dios o que me lea versículos, que me explique versículos, porque en definitiva yo lo que quiero es que tú me demuestres, que tú me enseñes cómo tú eres, con acciones. Porque ahora a mí, yo le dije a ella, mira, no me refiero tanto a musulmanes como a no musulmanes, porque vuelvo y reitero, es el mismo Dios para todos, en general en todas las religiones. A mí, tú no me digas que tú crees en Dios y que tú eres una persona de Dios. Yo es que soy así, amores. Yo con todo el respeto del mundo, yo siempre le hablo a las personas como puedo. Y cuando yo veo que realmente, como por ejemplo aquí en Turquía, no me puedo desarrollar para dar una explicación, yo uso el traductor sin ningún tipo de problema. Entonces yo le decía a ella, mira, hay muchas personas que dicen hablar de Dios, que son unas hijas de Dios, que son unos hijos de Dios. Y al final de la historia son esas personas que van a rezar
tanto yo como católica, como cristiana, a una iglesia, quizás tú como musulmana a una mezquita, pero luego cuando llegan a sus casas se portan mal con su familia, se portan mal con sus vecinos, con la gente en general. Son esas mismas personas que después de rezar, pues cogen y empiezan a criticar y empiezan a juzgar y empiezan a hablar mal de los demás y empiezan a desear el mal de los demás. Y Dios en ningún momento te va a incitar a ti o va a influenciar en tu alma para que tú te pongas a chismear, para que tú empieces a difamar, para que tú critiques a los demás, para que tú juzgues a los demás y mucho menos para que tú le desees el mal a los demás. Entonces, cuando le digo yo, cuando realmente son más las personas que dicen creer en Dios, que son pecadoras y que piensan que por criticar, que por juzgar y luego decir Dios estoy arrepentida, piensan que ya han sanado pues lo mal que han hecho. Y el arrepentimiento no viene con lágrimas, el arrepentimiento no viene con que lo siento, el arrepentimiento se nota cuando tú empiezas a cambiar estas cosas que están mal. Le digo yo a ella, porque Dios no te mira desde arriba, Dios te mira desde adentro. Y ya no solamente Dios, sino todas las religiones. Por ejemplo, yo le explicaba a ella y le decía, mira, yo pertenezco, como él te dijo, a la religión yoruba. Ahí creemos en los orishas. Tanto los orishas como Dios, etcétera, etcétera. No te están diciendo a ti que tú difames a los demás. No te están diciendo a ti que tú critiques a los demás, que tú hagas el mal a los demás. Porque existe algo que es el poder divino y existe algo que es el castigo divino. Que eso ya viene de por sí, eso ya pone a cada persona en su lugar y decide qué es lo que va a pasar con cada persona en base a sus actos. No somos las personas las que tenemos el derecho de ver mal algo o de criticar algo o de juzgar algo. Entonces, le digo, esas personas que son así, chismosas, criticadoras, no pueden decir que son hijas de Dios en ninguna religión del mundo, porque no lo son. Porque tú, antes de ver los pecados ajenos, tienes que ver tus propios pecados, intentar subsanarlos tú, los tuyos, y dejar a los demás. ¿Me entiendes? Y le decía yo a ella, porque muchas personas suelen decir, porque ya me habían contado sobre ella, y le decía, muchas personas suelen decir que yo estoy bendecida por lo que tengo económicamente, ¿no? Yo tengo muchas cosas, tengo una casa, tengo muchos bienes materiales, económicos, y tengo tipo de problemas. Y muchas personas suelen decir que están bendecidas por esa razón. Y le digo, las personas que suelen decir eso es porque realmente no saben lo que es una bendición, porque la bendición no se basa en tus logros económicos, sino en muchas otras cosas más. Le digo yo, porque honrar a Dios y honrar en lo que crees no es honrar con palabras, es honrarlo con ejemplos. No podemos utilizar ni el Corán ni la Biblia como espada, debemos de utilizarlo como espejo para saber lo que está bien y lo que está mal y para actuar en base a lo que está bien y a lo que está mal. Le digo yo a ella, le digo, porque Dios no cree en malas lenguas. Dios no cree en lenguas que están hablando siempre de los demás. Eso Él lo ve y eso Él lo castiga. Dios no bendice a esas personas con lenguas así largas. Dios no las bendice, le digo yo. Dios no las bendice, y vuelvo y reitero, aunque tú crees que estás bien económicamente y tú digas que estás bendecido por eso, es porque realmente tú no sabes lo que es una bendición. Esa mujer estaba Bores, esa mujer no estaba, que no sabía cómo levantarse, se lo juro, de esa silla. Ella no lo sabía, o sea, ella no, porque yo también le dije, mira, porque una persona puede dar una opinión, una persona puede dar un consejo, una persona pues puede dar su criterio, pero
no significa que tú debas de darlo en base a la humillación y en base a la crítica y en base a lo despectivo. Porque la persona que cree que dando un criterio en base a humillar a los demás, eso no es saber enseñar. Y se supone que Dios y su misericordia está en base al aprendizaje, en enseñar a los demás cómo deben hacer las cosas, porque por algo existe pues en los cristianos los 10 mandamientos. Él te está enseñando. Dios es un maestro que obra con misericordia, que obra con paciencia, que obra con amor, que obra con cariño. Entonces, si tú crees que juzgando, criticando a las personas, humillándolas, tú estás dando una enseñanza según por la palabra de Dios, estás equivocado, porque no es así. No es así. Y le decía, y también le dije, también creo que le dije, hay muchas personas que, mira, yo creo que nadie es tan fuerte en este mundo como para decir yo no necesito de Dios. Yo respeto a las personas ateas constantemente. Siempre digo que la fe no se debe perder, aunque sea la fe en ti mismo, pero siempre con el respeto, ¿no? Y no solamente ya hablando de Dios y la creencia católica, cristiana y todo esto, más bien hablando en base a todas las religiones, uno con respeto. A lo mejor tú no crees en lo que yo creo, pero me respetas y ya está. Tú no tienes que decir ni que yo estoy loca, ni que soy paranoica, ni que estoy maniática, ni psicópata, ni nada, ¿sabes? Vale, te respeto. Yo no creo, pero te respeto. Porque yo creo que en esta vida nadie es tan fuerte como para decir, mira, yo no creo o yo no necesito del Supremo, que ante todo es el que está arriba, el Todopoderoso. El Todopoderoso, Él, o sea, no. Porque he visto muchas personas también, yo no puedo ser hipócrita y por caer bien decir que pertenezco, que no pertenezco, o esconder mi religión cuando yo creo, ¿saben? Cuando yo creo. Entonces yo, si ven y te digo, mira, sí, yo soy musulmana, para caerle en gracia a los turcos, como que no, porque yo con todo el orgullo del mundo digo, pues yo sí, yo pertenezco a esta religión y no pasa nada, es una religión también para el bien, pero sobre todo con Dios por delante, siempre, siempre, siempre. Es como decimos en Cuba, mucha gente te dice, yo no creo en la religión yoruba, no creo en la religión yoruba, pero van y se consultan por la madrugada, cuando nadie los está viendo, pero siempre hay alguien que los ve. No, yo no quiero, métete en el sombrero. Van y se consultan por la madrugada. Yo no creo en Dios, pero cuando tienes un problema, cuando tienes a un ser querido que está con un problema grave de salud o con otra cosa, dices, Dios mío, ayuda y sálvamelo. O cuando estás en un problema dices, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Pero si tú eres la que no creías, o tú eres la que escondías tu fe, tú eres la que escondías en lo que tú crees, por vergüenza a los demás o por lo que digan los demás. Entonces siempre lo digo, con respeto y demás, uno nunca debe de esconder la fe que uno tiene. Y como siempre, dándole gracias por cada día, por cada momento que te da de fortaleza, por cada momento de felicidad, de alegría y de conciencia que te dé, siempre hay que agradecerlo. Yo siempre lo digo, yo soy muy, muy fan de eso. Y luego, esta señora, pues no, ella no sabía cómo levantarse. Ella no sabía cómo levantarse de esa silla. Yo es que me moría de eso, es porque yo dije, no, yo es que no sé si yo fui demasiada brusca o di demasiada explicación o no lo entiendo, pero ya luego después ella se fue con la cabeza en el suelo. Porque no, en cualquier religión no me hables de Dios cuando tú estás jugando, no me hables de Dios cuando tú estás criticando, porque el Señor no juzga. El Señor, mi amor, no juzga en lo absoluto. Y estas son algunas de las cositas que yo he vivido aquí con los vecinos turcos. Algunas. Otros típicos te preguntan, ¿y para cuándo van a tener hijos? ¿Y para cuándo van a tener hijos? Y otra lo decía, ¿y por qué van a regresar? ¿Y por qué van a regresar? Porque el tema de los hijos también es muy importante. Pero eso ya luego lo hablaremos. El tema de los hijos es muy importante. Cuando tú dices, no, ya yo soy mamá soltera o divorciada o tengo 2 hijos. Pero eso lo dejamos, amores, para otro videito. Así que vamos a continuar con nuestro camino.
por el día de hoy, que todavía nos queda un buen trocito, un buen tramo por recorrer.